30 valiosas enseñanzas de Jesús que contienen la sabiduría y el poder para cambiar tu vida. ¿Alguna vez has imaginado tener en tus manos un recurso invaluable de conocimiento capaz de cambiar no solo tus decisiones, sino cada aspecto de tu existencia? Este recurso está disponible y se encuentra en las palabras de Jesús. Durante su tiempo en la tierra, Él compartió enseñanzas que van más allá de la lógica humana y ofrecen claridad a las preguntas más profundas de nuestro ser. Jesús no solo predicó sobre el amor, el perdón y la fe, sino que los vivió plenamente, mostrando un sendero que sigue iluminando nuestras vidas hoy. En este contenido te invitamos a descubrir 30 lecciones basadas en los mensajes de Jesús que revelarán el verdadero poder de la sabiduría divina. Si anhelas paz en medio de la adversidad, tomar decisiones acertadas o enfrentar con valentía los retos de la vida, este mensaje es para ti. Quédate con nosotros, porque la última enseñanza revelará un principio esencial para experimentar la plenitud en la sabiduría de Dios. Ahora, antes de iniciar, pregunto, ¿estás dispuesto a dejar que las palabras de Jesús transformen tu vida? Hoy exploramos la primera enseñanza, la sabiduría que proviene de lo alto. Jesús nos muestra que la auténtica sabiduría no está en las cosas terrenales, sino que fluye directamente de Dios. Como lo expresa Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos. Durante su vida en la tierra, Jesús continuamente buscó la sabiduría del Padre a través de la oración, enseñándonos que el primer paso hacia la verdadera comprensión es pedirla con humildad. Esta sabiduría no se limita a lo que entendemos con la lógica, va mucho más allá. Jesús dejó claro que sus palabras no eran propias, sino del Padre que lo envió, como lo menciona el Evangelio de Juan. Este principio nos invita a reconocer que la verdadera sabiduría radica en vivir alineados con la voluntad de Dios, permitiendo que Él guíe cada pensamiento y decisión. Además, el libro de Proverbios señala que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto implica que reverenciar a Dios es esencial para abrir nuestro corazón y recibir su dirección. Jesús modeló esta reverencia mediante la humildad, siempre glorificando al Padre en todo lo que hacía. La sabiduría divina no se basa en nuestras propias capacidades, sino en una confianza plena en el Señor. Como nos enseña Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Incluso cuando las decisiones de Dios puedan parecer fuera de nuestra lógica, su sabiduría es perfecta y guía cada paso que damos. Jesús nos anima a buscar constantemente esta sabiduría. En Mateo 7 leemos, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Esto nos recuerda que la búsqueda perseverante de la sabiduría divina nos abre puertas hacia la comprensión y nos asegura una guía confiable en cada situación. Dios siempre está dispuesto a darnos dirección cuando lo buscamos sinceramente, y la sabiduría que Él ofrece nunca nos apartará del mejor camino. Jesús también nos dejó una enseñanza profunda sobre el poder del silencio. En un mundo lleno de ruido y distracciones, Él nos mostró que en los momentos de calma se encuentra la verdadera sabiduría. En varias ocasiones se apartó de las multitudes para orar en lugares solitarios, dejando claro que el silencio no es simplemente ausencia de sonido, sino una actitud de apertura y entrega a la voz de Dios. En estos instantes, Jesús nos invita a desconectarnos del bullicio exterior para escuchar con claridad la dirección divina. La intimidad que encontramos en el silencio es una forma de desarrollar discernimiento.
Jesús nos advirtió sobre la importancia de ser cuidadosos, recordándonos que no todo lo que parece bueno lo es realmente. Para identificar lo que viene de Dios, necesitamos crear espacios donde la oración y el silencio nos conecten con su espíritu. Tal como dice el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este acto no solo calma nuestra mente, sino que nos aleja de las distracciones que nos impiden ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesús se apartaba para orar, nos enseñaba que a veces es necesario desconectarse del mundo para conectarse con el Padre. Este gesto de retirarse y estar en quietud también es un símbolo de confianza en Dios, un recordatorio de que nuestras respuestas no siempre dependen de nuestros propios esfuerzos. Al detenernos y buscar a Dios en silencio, permitimos que su sabiduría nos guíe en cada decisión. Jesús lo resumió perfectamente. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre en secreto. Este es el poder del silencio, un espacio donde la voz de Dios resuena con fuerza y claridad. La humildad es otro pilar fundamental en las enseñanzas de Jesús, quien nos mostró que la verdadera sabiduría se encuentra en servir con un corazón humilde. Mientras el mundo busca poder, prestigio y reconocimiento, Jesús nos enseñó lo contrario. Quien desee ser grande entre vosotros debe ser el siervo de todos. Este principio desafía nuestras expectativas humanas, recordándonos que la grandeza según Dios no se mide por lo que obtenemos, sino por cómo servimos a los demás. Jesús modeló esta humildad en innumerables ocasiones, como cuando lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para los siervos más humildes. Al hacer esto, nos enseñó que no hay acción demasiado pequeña si es realizada con amor. Además, el apóstol Pablo en Filipenses nos recuerda que Jesús, siendo igual a Dios, se despojó de su posición celestial para tomar forma de siervo. Este acto no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y sabiduría que trasciende el entendimiento humano. La humildad también nos permite reconocer nuestras limitaciones y nuestra necesidad de depender de Dios. Como dice el libro de Proverbios, antes de la honra está la humildad. Solo cuando reconocemos nuestra completa dependencia de Dios, podemos abrir nuestro corazón para recibir su guía. Jesús ilustró esta verdad al depender plenamente del Padre, sometiendo todo lo que hacía a su voluntad. Al igual que un niño confía plenamente en sus padres, estamos llamados a confiar en Dios con la misma sencillez y fe. Finalmente, la humildad nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Es un recordatorio de que todo lo que hacemos debe reflejar su gloria, no la nuestra. Jesús concluyó esta lección con una poderosa verdad. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. En este camino de humildad encontramos la sabiduría divina y un propósito que transforma nuestras vidas. Jesús también nos enseñó sobre el poder transformador del perdón, una lección que desafía a nuestra naturaleza humana. En el momento más doloroso de su vida, cuando estaba en la cruz, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto nos demuestra que el perdón no es simplemente una muestra de bondad, sino una herramienta para liberarnos del peso de la amargura y el resentimiento. El perdón que Jesús nos enseña va más allá de nuestras emociones. Es un reflejo del amor de Dios. Cuando decidimos perdonar, abrimos nuestro corazón para recibir la paz que solo Él puede ofrecer. Jesús explicó a Pedro que no debemos perdonar solo 7 veces, sino 70 veces 7, señalando que el perdón debe ser un hábito continuo y no un acto único. Además, enfatizó que para recibir el perdón de Dios, también debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Como dijo en el Sermón del Monte, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Sin embargo, Jesús reconoce que perdonar no es fácil.
A menudo, nuestras heridas nos hacen creer que guardar rencor nos protege, pero en realidad nos ata. La verdadera sabiduría está en soltar esas cadenas, confiando en que Dios se encargará de hacer justicia en su tiempo perfecto. Al entregar nuestras heridas a Dios, no solo experimentamos sanidad, sino que también nos acercamos más a su carácter, convirtiéndonos en personas más compasivas y llenas de fe. El perdón no es solo un acto de liberación personal, sino también un reflejo de la misericordia divina. Jesús nos recuerda que cuando perdonamos, nos hacemos más semejantes a nuestro Padre Celestial, quien es lento para la ira y grande en misericordia. Es en este acto de perdón donde encontramos una de las mayores expresiones de la sabiduría y el amor de Dios. La fe es una de las enseñanzas más poderosas de Jesús, y Él nos mostró que incluso una fe pequeña puede lograr grandes cosas. Dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete de aquí allá, y se moverá, y nada os será imposible. Esta afirmación revela que la fe no depende de su tamaño, sino de su capacidad para confiar plenamente en Dios, aun cuando las circunstancias sean adversas. La fe que Jesús enseñó no se basa en lo visible, sino en la confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el resultado. En varias ocasiones, Jesús sanó a personas que demostraron una fe inquebrantable. A la mujer que tocó el borde de su manto en busca de sanidad, le dijo, «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Este acto nos muestra que la fe no solo mueve montañas, sino que también abre puertas a los milagros y transforma vidas. Jesús también nos enseñó que la fe es nuestra ancla en medio de las tormentas de la vida. Cuando calmó el mar embravecido, reprendió a sus discípulos diciendo, «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Este episodio nos recuerda que, aunque los vientos soplen fuerte, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su paz está disponible para nosotros. La fe, sin embargo, no es pasiva, requiere acción. Jesús nos animó a orar con fe, diciendo, «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Esto nos enseña que la fe no solo espera, sino que también actúa, confiando en que Dios responderá en el momento y la forma adecuados. La sabiduría que proviene de la fe nos lleva a caminar por confianza, no por lo que vemos, sabiendo que Dios siempre actúa para nuestro bien, incluso cuando no entendemos su plan. El amor por los demás es el núcleo de las enseñanzas de Jesús, quien lo estableció como el fundamento de la vida cristiana. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Este amor, según Jesús, no está reservado solo para aquellos que nos aman, sino que también incluye a nuestros enemigos. En el Sermón del Monte nos desafió diciendo, «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Este amor incondicional no significa aceptar injusticias, sino confiar en que Dios tiene el control y entregarle todo lo que no podemos cambiar. Amar de esta manera es un reflejo directo de la naturaleza de Dios, quien es amor en su esencia. Jesús explicó que el amor mutuo es la señal de que somos sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Este amor trasciende las palabras y se manifiesta en acciones, especialmente en ayudar a los necesitados. Como dijo, todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis. Amar a los demás también es una manera de honrar a Dios, ya que su amor por nosotros nos impulsa a compartirlo con quienes nos rodean. El apóstol Juan nos recuerda que amamos porque Él nos amó primero.
Este amor transforma nuestras relaciones y revela a Cristo al mundo. Jesús nos enseña que el amor genuino es la clave para construir una vida llena de propósito y sabiduría espiritual, mostrando compasión incluso en las circunstancias más difíciles. En última instancia, el amor es el mayor de todos los mandamientos y el corazón de la verdadera sabiduría. El discernimiento es otra enseñanza fundamental de Jesús, quien nos mostró la importancia de tomar decisiones guiadas por la voluntad de Dios. Advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas palabras nos recuerdan que no todo lo que parece correcto es bueno y que necesitamos discernir entre lo verdadero y lo falso con la ayuda de Dios. El discernimiento comienza con la capacidad de escuchar la voz de Dios en medio de las distracciones del mundo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Para distinguir su guía, es necesario cultivar una relación cercana con Él a través de la oración y la reflexión. Antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús pasó toda la noche orando al Padre, enseñándonos que las decisiones sabias no se toman impulsivamente, sino buscando primero la dirección divina. Además, el discernimiento nos protege de las trampas espirituales. Jesús nos advirtió que el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz, y por eso es esencial pedirle a Dios el don del discernimiento, que el apóstol Pablo describe como una herramienta del Espíritu Santo. Este don nos permite distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que no, asegurándonos de caminar por el camino correcto. El discernimiento también requiere paciencia, ya que muchas veces la sabiduría de Dios se revela con el tiempo. Jesús nos enseña a confiar en que su dirección siempre es la mejor, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Al vivir con discernimiento, podemos tomar decisiones alineadas con su voluntad y avanzar con seguridad hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La paciencia es una virtud esencial que Jesús nos enseñó a cultivar para vivir según la sabiduría de Dios. En el Evangelio de Lucas nos dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto significa que la paciencia no es simplemente esperar pasivamente, sino hacerlo con confianza, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jesús nos advirtió que en el mundo enfrentaríamos dificultades, pero nos animó diciendo: tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Esta verdad nos enseña que a pesar de los desafíos, podemos mantener la calma y la esperanza confiando en que Dios tiene el control. Además, el apóstol Santiago refuerza esta idea al señalar que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las dificultades que enfrentamos no son en vano, están diseñadas para fortalecer nuestra fe y carácter. La paciencia también es una expresión del amor que Jesús nos modeló. Pablo nos recuerda en Corintios que el amor es paciente. Esto nos llama a ser pacientes con los demás, reflejando la misma gracia que Dios tiene con nosotros. La paciencia nos permite ser comprensivos y compasivos, incluso cuando enfrentamos provocaciones o conflictos. Este fruto del Espíritu Santo, como lo describe Gálatas, es clave para vivir en paz y alineados con el propósito de Dios. Jesús nos mostró que la paciencia no es debilidad, sino una fortaleza espiritual que nos permite esperar con fe y confianza en las promesas divinas. Al practicarla, no solo crecemos espiritualmente, sino que también encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La obediencia a Dios es una de las enseñanzas más profundas que Jesús nos dejó, mostrándonos que someter nuestra voluntad a la de Él es el camino hacia una vida plena. Jesús declaró: no busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió.
Este acto de total entrega nos enseña que la verdadera sabiduría reside en buscar la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos. Obedecer no siempre es fácil, especialmente cuando los planes de Dios parecen contradecir nuestras expectativas. Sin embargo, Jesús nos dio el ejemplo supremo en Getsemaní cuando oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Incluso enfrentando el sufrimiento, eligió obedecer, mostrándonos que la entrega total a Dios nos lleva a experimentar su propósito perfecto. La obediencia también es una expresión de amor hacia Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecemos no por obligación, sino porque confiamos en que los planes de Dios son siempre para nuestro bien. Este acto de fe nos permite caminar por senderos que, aunque difíciles, nos conducen a la paz y la plenitud. Además, Jesús enseñó que la obediencia trae estabilidad y bendición. Comparó a quien escucha y practica sus palabras con un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Cuando llegan las tormentas de la vida, esa casa permanece firme porque está fundamentada en la verdad. Obedecer a Dios no es solo un acto de fe, sino un testimonio de confianza en que su sabiduría y dirección son perfectas, llevándonos a vivir una vida llena de propósito y seguridad. También nos enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Mientras que el mundo valora el poder y la autoridad, Él dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Este principio desafía las ideas tradicionales de éxito, destacando que la verdadera sabiduría está en la humildad y el servicio desinteresado. Jesús mismo dio el ejemplo al lavar los pies de sus discípulos, un acto que en su cultura estaba reservado para los sirvientes. Con este gesto nos mostró que ningún acto de servicio es demasiado pequeño cuando se realiza con amor. Al hacerlo, también nos enseñó que servir a los demás es una forma de honrar a Dios. Como Él declaró: lo que hicisteis por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis. El servicio no solo beneficia a quienes lo reciben, sino que también transforma a quien lo ofrece. Jesús nos llama a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, demostrando que el sacrificio por amor tiene un impacto eterno. Esto incluye estar dispuestos a renunciar a nuestras comodidades por el bienestar de los demás, tal como lo hizo Él al entregar su vida por nosotros. Además, Jesús nos mostró que el servicio es una forma de reflejar su amor al mundo. Al vivir para servir, encontramos un propósito más profundo y una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. El apóstol Pablo nos recuerda: sed transformados por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Servir con un corazón humilde nos acerca a esa voluntad y nos permite vivir una vida que verdaderamente honra a Dios. Jesús también nos enseñó a ser sabios en el uso de nuestras palabras, recordándonos el poder que tienen. Él dijo: de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto nos muestra que nuestras palabras tienen peso, no solo en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestra vida espiritual. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de edificar o destruir, sanar o herir, y es nuestra responsabilidad usarlas sabiamente. En los Proverbios se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta enseñanza refuerza la idea de que nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestra vida y en la vida de los demás. Jesús, en su sabiduría, siempre eligió sus palabras con cuidado, ya sea para consolar, enseñar o corregir. Nos mostró que las palabras sabias son aquellas que, en lugar de causar daño, buscan traer paz, aliento y esperanza. Además,
Jesús nos enseñó que en algunos momentos el silencio es la respuesta más sabia. Cuando fue llevado ante Pilato y acusado injustamente, él permaneció en silencio, demostrando que hay momentos en los que no es necesario defenderse, sino confiar en que Dios se encargará de la justicia. El silencio, entonces, también es una forma de sabiduría, un espacio donde podemos permitir que Dios actúe sin interferir con nuestras propias reacciones. Finalmente, Jesús nos mostró que la verdad y la integridad son esenciales en nuestra comunicación. Él dijo: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Esta enseñanza nos llama a ser sinceros y claros en todo lo que decimos, evitando juramentos innecesarios y promesas vacías. Cuando hablamos con honestidad, reflejamos el carácter de Dios y vivimos conforme a los principios de su reino. La sabiduría de Jesús también se encuentra en el contentamiento, la capacidad de estar agradecidos y satisfechos en todas las circunstancias. En el Sermón del Monte, Él nos enseñó: no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Estas palabras nos recuerdan que nuestra seguridad y satisfacción no dependen de las circunstancias externas, sino de confiar en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo también adoptó esta misma postura diciendo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento no es algo que se obtiene automáticamente. Es una actitud que se cultiva sabiendo que Dios está en control y que todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. Cuando vivimos con un corazón agradecido, somos capaces de disfrutar de la vida tal como es, sin caer en la trampa de la insatisfacción. Además, el contentamiento nos enseña a valorar las cosas simples de la vida. Jesús mismo vivió con pocas posesiones y nos mostró que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, nos dice en Lucas. Aprender a estar contentos con lo que tenemos nos libera de la ansiedad y la codicia y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y el amor hacia los demás. El contentamiento también nos ayuda a vivir en paz, ya que nos enseña a descansar en las promesas de Dios, sabiendo que Él cuida de nosotros. Jesús nos advirtió que no podemos servir a dos señores, porque el amor a las riquezas y a las preocupaciones nos aleja de lo que realmente importa. Al confiar en Dios y vivir con gratitud, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la libertad para vivir plenamente sin estar atados por las preocupaciones del mañana. Otra enseñanza de Jesús es que nos enseñó que la prioridad más alta en nuestra vida debe ser buscar primero el reino de Dios. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que cuando ponemos a Dios y su voluntad en el centro de nuestra vida, todo lo demás se alinea de acuerdo a su plan y propósito perfecto para nosotros. El reino de Dios no es solo un lugar, sino una manera de vivir. Jesús nos enseñó a vivir conforme a los principios del reino, reflejando su amor, justicia y compasión en todas nuestras acciones. Cuando seguimos estos principios, Dios promete que su provisión será suficiente para nuestras necesidades. Es un recordatorio de que, al vivir para Él y buscar su justicia, todo lo que necesitamos será añadido de manera que nos sorprenda. Además, Jesús nos mostró que esta búsqueda es diaria. En Lucas, Él dice: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Buscar el reino de Dios requiere renunciar a nuestros propios intereses y seguir el ejemplo de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. No es un esfuerzo puntual, sino un compromiso continuo con su llamado. La oración es una parte esencial de buscar el reino de Dios.
ya que nos permite estar en comunión constante con Él. Jesús a menudo se retiraba para orar y buscar la guía del Padre, y nos enseñó a hacer lo mismo. Al mantener una vida de oración, podemos estar alineados con la voluntad de Dios y recibir su dirección en cada momento. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas caen en su lugar y encontramos la paz que solo Él puede darnos. Jesús también nos enseñó que la paz verdadera no se encuentra en las circunstancias externas, sino en una relación profunda con Dios. Él dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». La paz que Jesús ofrece es diferente a la que el mundo promete, ya que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de confiar plenamente en su control sobre nuestra vida. En momentos de tormenta, Jesús demostró que la paz proviene de saber que Dios tiene el control. Cuando calmó la tempestad en el mar, les dijo a sus discípulos: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Esta enseñanza nos recuerda que, aunque las dificultades sean grandes, siempre podemos descansar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando vivimos con la seguridad de que Él está con nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío sin que el miedo nos controle. La paz de Dios también se refleja en nuestras relaciones con los demás. Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Esto nos llama a ser agentes de paz, buscando la reconciliación y la armonía en nuestros entornos. Cuando promovemos la paz en nuestras relaciones, reflejamos el carácter de Dios y su reino aquí en la tierra. Además, Jesús nos enseñó que la paz de Dios no solo se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en la certeza de que, sin importar lo que ocurra, Él está con nosotros. «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo», nos dijo. Al confiar en su victoria, podemos vivir en paz, incluso en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que Él tiene el control absoluto. La gratitud es otra clave fundamental en las enseñanzas de Jesús, quien nos mostró que ser agradecidos es un camino hacia la sabiduría y la plenitud. En una ocasión, al sanar a 10 leprosos, solo uno regresó para dar gracias, y Jesús se preguntó: ¿no fueron limpiados 10? ¿Dónde están los otros 9? Este acto subraya que la gratitud no es algo que sucede por accidente, sino que es una decisión consciente de reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida. La sabiduría de Jesús nos invita a practicar la gratitud en todo momento, incluso antes de ver los resultados. Cuando alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, primero dio gracias a Dios antes de realizar el milagro. Este gesto nos enseña que la gratitud prepara el terreno para las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Al reconocer lo que Dios ya ha hecho, estamos abriendo las puertas para que Él continúe obrando en nuestras vidas. La gratitud también transforma nuestro corazón. Jesús, incluso en medio de los momentos más difíciles, mostró gratitud, como en la última cena con sus discípulos antes de enfrentar la cruz. Este acto nos enseña que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de una profunda confianza en que Dios está en control y que todo lo que hace es para nuestro bien. Al practicar la gratitud, también nos acercamos a Dios. El Salmo 100 nos invita a entrar en su presencia con acción de gracias. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nos alineamos más con la voluntad de Dios y experimentamos una paz interior que no depende de las circunstancias. La gratitud nos libera de la insatisfacción y nos ayuda a vivir una vida plena, disfrutando de las bendiciones que ya tenemos, mientras confiamos en que Dios seguirá proveyendo. El amor incondicional es una de las enseñanzas más poderosas de Jesús, quien nos mostró que el amor verdadero no tiene condiciones ni espera nada a cambio. Él dijo:
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este amor no se limita a aquellos que nos tratan bien, sino que también se extiende a nuestros enemigos. Jesús nos desafía a amar sin reservas, incluso a aquellos que nos hacen daño, y a orar por aquellos que nos persiguen. Este tipo de amor no se basa en lo que recibimos, sino en lo que damos. Jesús nos enseñó que el verdadero amor se manifiesta en acciones concretas. Cuando lavó los pies de sus discípulos, les mostró que la verdadera grandeza está en servir a los demás con humildad y dedicación. Este amor sacrificial no busca reconocimiento, sino que actúa por el bien de los demás, sin esperar nada a cambio. Además, Jesús nos enseñó que el amor incondicional tiene el poder de sanar y restaurar relaciones rotas. En la parábola del hijo pródigo, el padre corre a abrazar a su hijo arrepentido, sin juzgarlo, sino mostrándole misericordia y perdón. Este acto de amor nos recuerda que el perdón y la aceptación son esenciales en nuestras relaciones y que el amor puede restaurar lo que parecía irremediable. El amor incondicional es una expresión directa del carácter de Dios. Como dice en el 1 Juan, Dios es amor, y cuando vivimos este amor, reflejamos su naturaleza en nuestra vida diaria. Jesús nos mostró que este amor es lo que distingue a los hijos de Dios y lo que debe caracterizar nuestra vida cristiana. Al amar a los demás, incluso cuando es difícil, nos hacemos más semejantes a Cristo y cumplimos con su mandamiento de amarnos unos a otros. El arrepentimiento es una de las claves que Jesús nos enseñó para alcanzar la sabiduría y la salvación. Él dijo, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». El arrepentimiento no se trata solo de lamentarse por nuestros errores, sino de un cambio genuino en nuestra forma de vivir, un regreso sincero a Dios con un corazón contrito. Jesús nos mostró, a través de la parábola del hijo pródigo, que el arrepentimiento abre la puerta al perdón y la restauración. El hijo, al reconocer su error, regresa al Padre y es recibido con amor incondicional. Este acto de volver a Dios nos libera del peso de la culpa y nos permite experimentar su gracia y misericordia. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar al abrazo de Dios, quien nos espera con los brazos abiertos. El arrepentimiento también implica un cambio en nuestras acciones. No es solo una cuestión de pedir perdón, sino de transformar nuestra vida, dejando atrás las prácticas que nos separan de Dios. Cuando Jesús sanó a un paralítico, le dijo, «Ve y no peques más». Este acto de transformación refleja que el arrepentimiento no solo trata de palabras, sino de una verdadera renovación del corazón y la vida. A través del arrepentimiento nos acercamos más a Dios. En Zacarías leemos, «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros». Cuando nos arrepentimos sinceramente, experimentamos una relación más profunda con el Padre, y su gracia nos renueva espiritualmente. El arrepentimiento es el primer paso hacia una vida más plena, guiada por la sabiduría y el amor de Dios. Jesús nos enseñó que debemos ser luz en el mundo, reflejando la verdad y el amor de Dios en nuestras vidas. Él dijo, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». La sabiduría de vivir como luz implica mostrar la verdad de Dios no solo con palabras, sino con nuestras acciones diarias, impactando a quienes nos rodean con el ejemplo de Cristo. Ser luz significa vivir con integridad, actuando según los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Jesús, quien es la luz del mundo, nos mostró que al seguirle, nuestras vidas se iluminan con su verdad, y es nuestra responsabilidad reflejar esa luz a los demás. Como dice en Juan 8:12, «El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Al seguir a Jesús,
somos capacitados para vivir en la claridad de su voluntad y ser un testimonio de su amor. Jesús también nos enseñó que la luz no debe ser escondida. Al igual que una lámpara no se pone bajo un canasto, nuestra fe y nuestras buenas obras deben ser visibles para que el mundo vea el reflejo de la gloria de Dios. Vivir como luz no es una opción, sino una misión continua, un llamado a ser ejemplos de amor, justicia y verdad en un mundo lleno de oscuridad. Jesús dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Finalmente, ser luz también significa no conformarse a los valores del mundo. Pablo nos recuerda en Romanos: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente». Al vivir de manera diferente a lo que el mundo espera, reflejamos la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Ser luz es un acto de obediencia a Dios, impactando positivamente a las personas y mostrando el camino hacia su reino. Jesús también nos enseñó la importancia de velar y orar para vivir con sabiduría espiritual. Él nos advirtió: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Esta enseñanza resalta que la sabiduría no solo se encuentra en la acción, sino en la preparación constante a través de la oración y la vigilancia espiritual. No basta con ser conscientes de nuestras debilidades, sino que necesitamos estar alertas y orar para que podamos resistir las tentaciones que nos rodean. La vigilancia no solo se refiere a estar atentos a las tentaciones, sino a mantener una postura constante de comunión con Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos muestra que debemos estar preparados, con nuestras lámparas llenas de aceite, siempre listos para la venida del Señor. Esta parábola nos enseña que debemos estar espiritualmente alerta, conscientes de que el tiempo de Dios puede llegar en cualquier momento y debemos vivir como si cada día fuera el día de su regreso. La oración también es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. Jesús, al enfrentarse a momentos difíciles, se retiró a orar, demostrando que la oración no solo es para pedir, sino para recibir dirección, fortaleza y paz. Al dedicar tiempo a la oración, nuestra relación con Dios se profundiza y podemos discernir mejor su voluntad en nuestra vida. Velar y orar nos ayuda a resistir las trampas espirituales que el enemigo coloca en nuestro camino. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían muchas pruebas y les enseñó que a través de la oración constante y la vigilancia estarían preparados para enfrentar cualquier adversidad. La oración entonces no solo es una práctica individual, sino una forma de mantenerse firmes en la fe y en la sabiduría divina. Jesús también nos enseñó que la fe de un niño es un ejemplo perfecto de cómo debemos acercarnos a Dios. Él dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios». La fe de un niño es pura, sencilla y confiada, sin reservas ni dudas, lo que nos enseña que debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio y dispuesto a creer, sin complicarnos con las incertidumbres que muchas veces afectan a los adultos. La fe infantil se caracteriza por una total dependencia de los padres, y Jesús nos invita a tener esa misma dependencia de Él. Así como un niño confía en que su padre o madre lo cuidará, debemos confiar plenamente en que Dios tiene el control y siempre proveerá lo mejor para nosotros. Esta fe no busca respuestas complejas ni explicaciones, sino que simplemente cree en la bondad y el amor de Dios. Además, la fe de un niño es expectante, creyendo que lo imposible puede suceder. Jesús nos enseñó que incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas, lo que nos recuerda que, aunque nuestra fe sea modesta, si es genuina, tiene el poder de transformar nuestra realidad.
La verdadera sabiduría radica en confiar en el poder de Dios, aun cuando no podamos ver el resultado inmediato. La fe infantil también es alegre y llena de esperanza. Los niños esperan con ilusión y entusiasmo, sin miedo a lo que vendrá. Jesús nos llama a cultivar esa misma actitud, confiando en que, a pesar de los desafíos, su poder y su amor nos sostendrán. La fe genuina, simple y pura es la que agrada a Dios y nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. Jesús nos enseñó que la perseverancia en la oración es clave para una vida de sabiduría y victoria espiritual. En una de sus parábolas habló de una viuda persistente que no cesó de buscar justicia hasta que su petición fue atendida, diciendo: ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Esta enseñanza nos recuerda que, aunque no veamos respuestas inmediatas, la perseverancia en la oración demuestra nuestra fe y confianza en que Dios siempre escucha y responderá a su tiempo. La perseverancia en la oración también revela nuestra dedicación y nuestra relación con Dios. Jesús nos enseñó a orar sin cesar, no porque seamos repetitivos, sino porque, al perseverar, nuestra fe crece y nuestra comunión con el Padre se profundiza. En este proceso de orar constantemente, también aprendemos a alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios, confiando en que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Además, la perseverancia en la oración nos fortalece espiritualmente. Jesús, antes de tomar decisiones importantes, pasó toda la noche orando, mostrándonos que la oración constante no solo es una herramienta para pedir ayuda, sino una forma de recibir sabiduría, dirección y fortaleza para enfrentar cualquier reto. A través de la oración continua, nos preparamos para tomar decisiones sabias y mantenernos firmes en la fe. La perseverancia en la oración también nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. Aunque las respuestas pueden tardar en llegar, Jesús nos recuerda que debemos seguir buscando, confiando en que la justicia de Dios siempre será perfecta. Al perseverar, nos equipamos para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, sabiendo que Dios está a nuestro lado y que sus promesas nunca fallan. Jesús nos enseñó la sabiduría de usar correctamente los talentos que Dios nos ha dado. En la parábola de los talentos nos muestra cómo debemos ser buenos administradores de los dones y habilidades que Dios ha confiado a cada uno de nosotros. Los siervos que multiplicaron sus talentos fueron elogiados por su fidelidad, mientras que el que enterró su talento fue reprendido. Jesús nos enseña que no importa cuántos talentos tengamos, lo importante es cómo los usamos para su gloria. La sabiduría de Jesús nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un propósito único y que debemos usar nuestros dones no solo para nuestro beneficio, sino para servir a los demás y expandir el reino de Dios. Al vivir con propósito y responsabilidad, nos aseguramos de que nuestros talentos sean utilizados de manera productiva, generando frutos que impacten positivamente en el mundo. Además, Jesús nos anima a no desperdiciar las oportunidades que nos da. El que es fiel en lo poco, dijo, será puesto sobre mucho. Esto implica que debemos ser diligentes y aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para hacer el bien y servir a los demás. Nuestro trabajo y nuestras habilidades tienen un propósito eterno, y cada acción que tomamos tiene un impacto en el reino de Dios. La sabiduría de utilizar bien los talentos también implica reconocer que no somos los dueños de nuestros dones, sino administradores de lo que Dios nos ha dado. Como Jesús nos enseñó, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Cuando usamos nuestros talentos con un corazón sincero y una actitud de servicio, experimentamos gozo y satisfacción, sabiendo que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Jesús nos enseñó que la verdadera sabiduría implica negarnos a nosotros mismos
para seguir a Dios. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este llamado a la renuncia es una invitación a poner los intereses de Dios por encima de los nuestros, reconociendo que su voluntad siempre es lo mejor para nuestras vidas. La sabiduría divina no se trata de obtener lo que deseamos, sino de alinearnos con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. El acto de negarnos a nosotros mismos implica una entrega total y voluntaria a Dios. Jesús, en el jardín de Getsemaní, nos dio el ejemplo más claro de esta obediencia al orar. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar del sufrimiento que enfrentaba, Jesús eligió someterse completamente a la voluntad de su Padre, enseñándonos que la verdadera sabiduría se encuentra en aceptar lo que Él tiene preparado para nosotros, incluso cuando no lo comprendemos completamente. Seguir a Jesús también significa tomar nuestra cruz cada día. Esto no solo implica enfrentar dificultades, sino ser fieles a los principios del reino de Dios en medio de los desafíos. La vida cristiana está llena de sacrificios y decisiones difíciles, pero es a través de esos sacrificios que encontramos la verdadera vida. Jesús nos enseñó que al perder nuestra vida por Él, la encontraremos. La renuncia no es una pérdida, sino una ganancia, porque al seguir a Cristo recibimos la vida eterna y el propósito divino. Finalmente, la renuncia a nuestro ego y deseos personales nos permite vivir en verdadera libertad. Jesús nos invita a abandonar lo que nos ata y seguir su ejemplo, confiando en que en su voluntad encontraremos paz, gozo y satisfacción. La verdadera sabiduría se encuentra en vivir de acuerdo con los principios de Dios, poniendo a Él primero en todo lo que hacemos. Jesús también nos enseñó sobre la importancia de la compasión, que es una de las mayores virtudes que podemos practicar. Cuando vio a las multitudes, tuvo gran compasión de ellas, porque estaban afligidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Este acto de compasión de Jesús no solo reflejaba su empatía por el sufrimiento humano, sino que lo impulsaba a actuar en favor de los necesitados. La compasión, según Jesús, es más que un sentimiento, es un llamado a la acción. Cuando sentimos compasión, no debemos quedarnos solo en el sentimiento, sino actuar en consecuencia. Jesús no solo sintió compasión por los hambrientos, sino que les dio de comer, mostrando que la verdadera compasión se traduce en obras. Nos enseña que debemos estar dispuestos a servir a los demás, especialmente a aquellos que están marginados o sufren, siendo instrumentos de la gracia de Dios en sus vidas. La compasión también está vinculada con el perdón y la aceptación. En la parábola del hijo pródigo, el padre se llena de compasión cuando ve a su hijo regresar, aun cuando había cometido errores. Este amor incondicional nos recuerda que la compasión no solo debe mostrarse a quienes nos tratan bien, sino también a aquellos que nos han herido. Jesús nos enseña a extender la mano a los perdidos, a aceptar sin juzgar y a ofrecer restauración en lugar de condena. La verdadera compasión refleja el carácter de Dios, quien es misericordioso y lleno de amor. Al actuar con compasión, nos acercamos más al corazón de Dios y cumplimos su mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como nos recuerda el apóstol Pablo, debemos vestirnos de entrañables afectos de misericordia, lo que significa vivir con un corazón que ve el sufrimiento del otro y se compromete a aliviarlo, tal como lo haría Jesús. Jesús nos enseñó que la verdadera libertad se encuentra en Él, y que esa libertad no depende de las circunstancias externas, sino de vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Él dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Esta libertad no se trata de hacer lo que queramos, sino de ser liberados de las cadenas del pecado y del miedo que nos mantienen atrapados. Al seguir a Jesús, encontramos una libertad profunda que trasciende las dificultades y las preocupaciones del mundo. La libertad que Jesús nos ofrece es espiritual y nos permite vivir con paz y esperanza, incluso en medio de las tribulaciones. Cuando resucitó a Lázaro, no solo lo liberó de la muerte física, sino que también nos mostró que Él tiene el poder de liberarnos de las cadenas espirituales que nos atan al pecado y la desesperación. Este acto de resurrección simboliza la libertad completa que Jesús nos otorga, una libertad que va más allá de las circunstancias terrenales. Vivir en libertad también significa liberarnos de las cargas de la culpa y el pecado. Jesús nos invitó a poner nuestras cargas a sus pies diciendo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta libertad se logra cuando confiamos en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que, al entregarle nuestras cargas, Él nos da un nuevo comienzo. Finalmente, Jesús nos enseñó que la verdadera libertad implica elegir vivir completamente para Él, rompiendo con todo lo que nos separa de Dios. Él nos desafió diciendo: «Nadie puede servir a dos señores». Al elegir vivir para Cristo, somos liberados de las influencias que nos frenan y nos impedimos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta libertad es la que nos permite amar y servir con un corazón puro, sin las ataduras de los miedos o deseos egoístas. Jesús también nos enseñó que la humildad es esencial para aquellos que desean vivir según los principios divinos. Él dijo: «El que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». La humildad no significa rebajarnos, sino reconocer nuestra dependencia de Dios y servir a los demás con un corazón puro y dispuesto. A lo largo de su vida, Jesús demostró esta humildad al no aferrarse a su estatus divino, sino al servir a los demás, incluso en los actos más humildes. El mayor ejemplo de humildad lo encontramos en la última cena, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto reservado para los siervos más bajos. Al hacerlo, Jesús nos mostró que el servicio desinteresado es la verdadera grandeza. La sabiduría de la humildad nos enseña que no debemos buscar ser exaltados o reconocidos por los demás, sino que la verdadera grandeza se encuentra en servir a otros con amor y dedicación. La humildad también nos acerca a Dios, porque cuando nos presentamos ante Él con un corazón humilde, estamos abiertos a aprender y a crecer espiritualmente. El apóstol Santiago nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al vivir con humildad, permitimos que Dios nos moldee y nos use para su gloria, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Además, la humildad nos ayuda a evitar el orgullo, que es lo que nos separa de Dios y de los demás. Jesús utilizó la parábola del fariseo y el publicano para enseñarnos que los que se enaltecen serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. La sabiduría de la humildad radica en reconocer nuestras limitaciones y en depender completamente de Dios para guiarnos en nuestro caminar. Jesús nos enseñó que vivir con propósito es un aspecto crucial de la sabiduría divina. Él dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto nos muestra que nuestras vidas deben reflejar los valores del reino de Dios, influenciando positivamente a los demás a través de nuestras acciones. Vivir con propósito significa reconocer que cada una de nuestras decisiones tiene un impacto eterno y que estamos llamados a hacer el bien y servir a los demás. Jesús también habló
sobre la importancia de ser un buen administrador de los dones que Dios nos ha confiado. En la parábola de los talentos, nos enseñó que debemos usar nuestros talentos y recursos para multiplicarlos en el reino de Dios, no para nuestro beneficio personal, sino para impactar a los demás y traer gloria a Dios. Esta enseñanza resalta que vivir con propósito implica ser responsables de lo que se nos ha dado y usarlo para el bien de los demás. Cuando Dios nos llama a seguirle, también nos llama a renunciar a nuestros propios intereses y seguir su plan. Jesús le dijo a sus discípulos que dejaran todo para seguirle, y ellos lo hicieron sin dudar. Esto nos muestra que vivir con propósito significa priorizar la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos, confiando en que su plan para nuestras vidas es lo mejor. Cuando seguimos este propósito divino, encontramos un significado más profundo en todo lo que hacemos. Vivir con propósito también significa servir con pasión y dedicación. Jesús dijo: si alguno quiere ser el primero, será el siervo de todos. Esto nos enseña que el propósito de nuestras vidas está relacionado con el servicio a los demás, y que a través de este servicio encontramos verdadera plenitud y gozo. Al vivir según el propósito de Dios, nos alineamos con su voluntad y experimentamos una vida llena de propósito y satisfacción. Jesús nos enseñó que la verdadera justicia no se basa únicamente en la moralidad humana, sino en vivir conforme a la justicia de Dios. Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta búsqueda de la justicia divina debe ser un deseo constante en nuestros corazones, porque solo al vivir según los principios de Dios podemos lograr una verdadera rectitud, que no se limita a lo legal, sino que abarca todo nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos. Jesús siempre mostró compasión por los marginados y oprimidos, y nos llamó a hacer lo mismo. Él se opuso a las injusticias de los líderes religiosos de su tiempo y defendió a los agraviados, como cuando expulsó a los cambistas del templo, dejando claro que la justicia de Dios no tolera la corrupción ni la explotación. Así, vivir con justicia también significa levantarnos en defensa de los oprimidos y luchar contra las injusticias, sin temer las consecuencias que esto pueda traer. La justicia divina también está estrechamente relacionada con el perdón. Jesús nos enseñó que debemos perdonar a los demás como Él nos ha perdonado, y que el perdón es esencial para vivir en rectitud. En el caso de la mujer adúltera, Jesús mostró que la justicia de Dios no solo castiga, sino que también ofrece restauración y misericordia. La justicia de Dios, por tanto, está equilibrada con su gracia y nos llama a actuar con amor y compasión, sin dejar de buscar lo que es justo. Vivir de acuerdo con la justicia de Dios trae recompensas eternas. Jesús dijo que aquellos que buscan la justicia serán bienaventurados y recibirán su recompensa en el reino de los cielos. Esta justicia no es siempre reconocida por el mundo, pero tiene un valor eterno. La verdadera sabiduría radica en vivir según los principios de justicia que Jesús nos enseñó, sabiendo que, aunque enfrentemos dificultades por seguirlos, seremos recompensados por Dios. Jesús nos enseñó que la perseverancia es esencial para vivir fielmente según los principios de Dios. Él dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta enseñanza nos recuerda que el camino de la fe no siempre es fácil, pero es a través de la perseverancia que alcanzamos la victoria en Cristo. La sabiduría divina no se trata solo de enfrentar las dificultades, sino de seguir adelante con fe, confiando en que, al final, Dios cumplirá sus promesas. Jesús nos mostró, con su propia vida, que la perseverancia trae frutos eternos. A pesar del sufrimiento que enfrentó en la cruz, Él
perseveró en obediencia al Padre, sabiendo que el sacrificio valdría la pena. Esto nos enseña que muchas veces las pruebas más duras son las que nos preparan para algo mayor, y que la perseverancia en medio de la adversidad nos fortalece y nos acerca más al propósito de Dios para nuestras vidas. Además, la perseverancia no solo se refiere a soportar el sufrimiento, sino a seguir buscando a Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jesús contó la parábola de la viuda persistente que no dejó de clamar por justicia hasta que fue escuchada, mostrándonos que la fe perseverante es una muestra de nuestra confianza en que Dios responde a nuestras oraciones a su debido tiempo. La perseverancia en la oración es clave para fortalecer nuestra relación con Dios y para ver su mano obrando en nuestras vidas. La perseverancia también implica mantenerse firme en la fe, incluso cuando el mundo nos presiona para conformarnos a sus estándares. Como nos enseña el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La perseverancia nos permite vivir de manera diferente, alineados con los principios del reino de Dios, sin importar las dificultades o las presiones externas. Al mantenernos firmes en la fe, nos preparamos para recibir las recompensas que Dios tiene para nosotros. Finalmente, Jesús nos reveló que el secreto de la verdadera sabiduría está en amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este amor a Dios es la base de toda vida cristiana, y cuando ponemos a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, nuestras decisiones y acciones se alinean con su voluntad. El amor a Dios se demuestra a través de nuestra obediencia a sus mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esto significa que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino un compromiso práctico de seguir su guía y vivir de acuerdo con sus principios. Amar a Dios no es una obligación, sino una respuesta natural de gratitud y reverencia por su amor incondicional hacia nosotros. Además, Jesús nos enseñó que el amor a Dios nos lleva a amar a los demás. Él dijo: el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor es lo que nos capacita para perdonar, servir y buscar el bienestar de aquellos que nos rodean. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, ese amor se extiende a todos, reflejando el corazón de Dios en nuestras vidas. La sabiduría que viene de Dios, como nos recuerda el apóstol Santiago, es pura, pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta sabiduría es el resultado de vivir en comunión con Dios, poniendo su amor en el centro de nuestra vida. Al hacerlo, experimentamos una vida plena y con propósito, sabiendo que estamos caminando en el plan perfecto de Dios para nosotros. Ahora, detengámonos un momento para abrir nuestros corazones y permitir que Dios obre en nuestras vidas. Te invito a cerrar los ojos y unirte en esta oración. Padre amado, gracias por las enseñanzas de tu Hijo Jesús, que nos iluminan y nos guían en nuestro camino hacia una vida llena de propósito. Pedimos que lo que hemos aprendido no solo se quede en nuestra mente, sino que transforme profundamente nuestros corazones. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, a amar sin condiciones, a servir con humildad, a perdonar de todo corazón y a caminar en fe y perseverancia. Que en cada paso de nuestra vida busquemos tu reino y confiemos en que tú nos proveerás lo que necesitamos. Fortalece nuestra fe cuando enfrentamos pruebas, infunde en nosotros tu paz y haznos reflejar tu luz en un mundo que necesita tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Si este mensaje tocó tu vida, te invitamos a compartirlo con otros para que más personas puedan experimentar la sabiduría y el amor de Dios. No olvides suscribirte al canal para continuar creciendo en la palabra y fortaleciendo tu fe. Que la bendición de Dios te acompañe y guíe cada uno de tus pasos.